Hoy, de primera mano. Víctimas del ICUA Bolaños, abogados querellantes y el Ministerio Público rechazan la decisión del juez Carlos Hermosilla de devolver su libertad a Juan Pío Paiva. Aseguran que los requisitos procesales no fueron satisfechos, por lo que corresponde el retorno del empresario a su celda en Tacumbú. Polémica libertad, ahora, de primera mano. Muy bien, está con nosotros el abogado querellante Alejandro Nissen, ex fiscal también. Una lucha cuerpo a cuerpo, se puede decir a estas horas, con el también ex fiscal general del Estado, Luis Escobar Favela, y abogado defensor de Juan Pío Paiva. ¿Por qué dicen ustedes que no se cumplió el requisito, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Tomo nomás lo que mencionás recién, lucha cuerpo a cuerpo. Sí. Simplemente porque nosotros hablamos y nos expresamos con la verdad. Y nuevamente estuve viendo ayer el programa de ustedes, en donde el abogado defensor, haciendo su rol de defender lo indefendible, siempre anda con jugadas y con recursos para confundir lo que realmente ocurre en el expediente. Siempre fue así, ¿verdad? O sea, no nos extraña a nosotros eso. Nosotros decimos de que la resolución del juez Carlos Hermosilla es arbitraria y no se ajusta a la realidad, fundamentalmente por el hecho de que no se cumplen con los presupuestos que exige el Código Penal y la ley penitenciaria, por ejemplo, ¿verdad? Y el procesal penal. Eso es el marco normativo que de un comienzo nosotros hemos alertado al juez, en este caso de ejecución, digamos, porque no es ejecución, Carlos Hermosilla, pero le habíamos planteado ya eso por escrito y luego lo desarrollamos oralmente en el juicio. La libertad condicional es un permiso judicial que se le otorga a una persona que haya cumplido las 2/3 partes de la condena y que haya tenido un buen comportamiento. Probablemente el señor Paiva haya cumplido con la primera parte de ese artículo, de ese requisito, que es cumplido el plazo de estar privado de su libertad, perfectamente. Pero sus condiciones personales, ese buen comportamiento, no lo ha cumplido. Y no solamente por el hecho de no haberse hecho cargo de las obligaciones patrimoniales o los reclamos civiles y penales que se le han reclamado económicamente, no por eso, sino por otras cuestiones más que son aún más graves, que también hemos puesto al tanto al juez y no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que la información que nos dieron que nos iban a proveer el pedido de informes. Escuchaba ayer que el abogado defensor mencionaba de que hay acciones civiles prescriptas, caducas, de Nissen, de otros abogados, etc. Esa no es la voluntad que pide el Código Penal, o esa es la voluntad que pide el Código Penal, es precisamente ese resarcimiento. No dice el Código Penal ni la ley penitenciaria de que la víctima de un hecho punible deba contratar un abogado, accionar contra el acusado en este caso para recuperar. No dice nada de eso. Es la voluntad, justamente, es estudiar la personalidad de esta persona en este caso para ver si quiere o no quiere pagar lo que debe. Es cierto que hay reclamos multimillonarios que no se adecuan realmente al monto que es lo que hay. Pero ¿qué es lo que hay? Y lo que hay es el producto de los embargos que nosotros obtuvimos. El embargo de Mafre, o sea, de la Póliza Seguro, la venta de los supermercados ICUA Bolaños de Azalema. Esos supermercados se vendieron. Un embargo ajeno a su voluntad. Sí, ese dinero está. Pero ¿qué pasa? Que durante los procesos que él habla, los procesos civiles, entonces encontramos de que no le corresponde luego a Paiva esa cantidad de dinero porque resulta que él era el accionista minoritario. O sea, trampitas comerciales, procesales, económicas preparadas luego para situaciones de esta naturaleza o situaciones comerciales, donde el flamante empresario resulta dueño de cadenas de supermercado, resulta que hoy es el que menos tiene. Doctor, ¿puedo hacer una pausa allí? Queremos compartir lo que decía Luis Escobar Favela respecto al dinero disponible. La nota 2, a los compañeros de control le digo, el dinero disponible, según él, hay 6 millones de dólares que pueden distribuirse las víctimas con derecho hacia la salvedad y que al parecer él da a entender que el problema está en las víctimas y no en Paiva. Escuchemos lo que decía. Hay 4 millones de dólares depositados en el Banco de Fomento que no generan ni un interés para las víctimas. Esto hace rato se hubiera hecho producir ese dinero. Y hay algo así como 2 millones de dólares que hay que cobrarle al Estado por la expropiación del inmueble. 6 millones de dólares para cuántas víctimas, doctor? Y
ahora víctimas con derecho son aproximadamente 300. Está a disposición de los magistrados de las respectivas causas. Resulta que acá, principalmente Nissen, que es el que reclama, dice, no quiere resarcir. Pero no es que nosotros no le queremos resarcir a las víctimas y a las que ya no tienen derecho. Las víctimas que tienen derecho y que tienen medidas cautelares y juicios con acciones vivas, ellas no quieren que se les dé a las víctimas que perdieron sus derechos. Doctor, Así de claro es. esto decía Luis Escobar Faela. ¿Eso es así, doctor? Yo no sé lo que dicen las víctimas, ¿verdad? Yo no desconozco esa información. Es cierto que hay un descontrol, y eso hablábamos con el doctor Escobar Faela durante la audiencia del viernes, es de que esa voluntad, ese gerenciamiento que debe haber para coincidir en que todos cobren, es lo que no hay de parte de ellos. Es decir, sentarnos con todas las víctimas y decirlo, este es el paquete, o sea, el monto que hay. ¿Están de acuerdo en de hacer una distribución, como decía Escobar Faela, a prorrata? ¿Están de acuerdo? Es la única alternativa para destrabar este asunto. Porque Doctor, lo que da a entender... ¿se podría decir que el problema aquí es monetario entonces? No, esa no es... Me parece que no. nos estamos desviando también del Exactamente, enfoque. esa es Las una víctimas cuestión. están reclamando que esta persona siga presa y que se haga justicia. Sí. Incluso muchas de las víctimas no quieren un peso de Paiva. Esa es una cuestión. Todavía no tocamos la más delicada. Estamos hablando de la parte económica nomás ahora. Pero es cierto, si esto se hace un acuerdo a prorrata, todos aquellos acreedores, digamos, podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a decir Paiva? Les pongo la firma, lamentablemente no le preguntaron a Escobar Faela. Va a decir Escobar Faela que esta plata no es mía. Esta plata es de la sociedad. Yo tengo el 2% nomás. Yo respondo hasta el 2%. Véanse después. O sea, es irreal lo que dice el doctor. Pero claro que es irreal, pero lo que yo le estoy diciendo, no lo digo yo, está en los papeles, en la tramitación de O los sea, procesos. ese dinero supuestamente existente no existe como tal. Existe el dinero. Pero en cuanto a cantidad, no. Existe el dinero, pero la voluntad no existe. El artículo 1111 Sí, del pero Código es igual que no Civil. existe entonces, doctor. Claro, ahí está pues. Y esa es la, digamos, valoración o el examen de que el juez Hermosilla se apresuró a hacer, ¿verdad? O no hacer, y dictó esta sentencia. ¿Por qué cree usted que el juez se apresuró? ¿Por qué cree Yo usted que el juez... tenía los mejores conceptos, igual, aún creo que tengo los mejores conceptos del juez Hermosilla, pero creo que se equivocó grande. ¿Pero se equivocó a propósito o se equivocó por desconocimiento de No la hay ley? antecedentes negativos de que sea un juez contaminado dentro del sistema judicial. Corrupto. Corrupto. Todos conocemos quiénes son los que tocan y los que nos tocan. Nada se habla de Hermosilla. Aquí, ¿usted cree que el juez no recibió ningún monto de dinero para No, que... no, yo a partir de ahora no puedo decir más nada. Mejor es guardar silencio ¿Pero y qué esperar cree los usted? resultados. ¿Qué cree usted por la resolución? ¿Sospecha algo o no? Nosotros vamos ahora a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Realmente ya estuve leyendo la resolución, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si es una resolución que se aparta del derecho y se convierte en arbitraria, de lo cual nos llevaría eventualmente a una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento, más la apelación, o se trata de una sentencia prevaricadora. Doctor, ¿me permite de vuelta hacer y compartir con la gente? Porque es interesante que usted pueda responder a lo que decía Luis Escobar Faela respecto a esto que usted dice. El fallo, cómo justificó su decisión el juez Carlos Hermosilla y por qué lo determinó de esta manera, difiriendo la responsabilidad, digo, en este caso, a otros juzgados que están atendiendo otros juicios que también se están desarrollando de manera paralela en el caso Bolaños. Esto decía Luis Escobar Faela. La concesión de la libertad condicional al condenado Juan Pío Paiva en nada obsta la prosecución de las demandas civiles entabladas entre las partes, así como los procesos de reparación del daño previstos en el título 7º de nuestra ley procesal y el cumplimiento de los acuerdos suscritos. De igual modo, permanecen incólumes los embargos que hayan sido decretados y las medidas cautelares dictadas. Y acá viene lo esencial, remata diciendo, todo ello continúa bajo la jurisdicción de los magistrados competentes. ¿No es un requisito que esta reparación ya se haya concretado al momento de la solicitud de la libertad condicional? Es que acá viene la falacia del abogado irresponsable Alejandro Nissen. ¿Y por qué? La falacia
porque Nissen, por irresponsable, perdió una demanda de 66.000 millones de guaraníes, dejándole en la cuneta a 120 víctimas. Y entonces sale un acuerdo que era una cesión de derechos y acciones, que como cesión, al no tener derecho, hay un viejo adagio latino que dice la exceptio non ad implectis contractus. O sea, en un contrato uno tiene que cumplir su parte para poder exigir. Como él ya no puede cumplir porque ya no tiene derecho, no puede exigir a nadie. Y además ese contrato fue ya desestimado en el tribunal. Por eso es que las víctimas siguen con sus procesos civiles y penales, como dice acá este juez. Doctor, Está tan desinformado Escobar Faela que le voy a responder lo siguiente. Primero, no soy responsable, soy responsable, no irresponsable. Responsablemente actuamos, no irresponsablemente. Responsablemente, Escobar Faela, Raúl Neto Parodi, los defensores de Paiva, suscribieron estos contratos que él menciona, suscribieron el acuerdo del que él habla, ¿verdad? estos acuerdos. ¿Para qué suscribieron estos acuerdos si nosotros no tenemos derecho? Es cierto que hubieron algunos inconvenientes en la jurisdicción civil como consecuencia de una demanda que tuvimos que hacer la última hora, a su vez por causa y culpa exclusiva del Ministerio Público, porque se le había anulado al Ministerio Público la acusación con relación a los lesionados. Entonces los lesionados, en el caso de Guabolaños, quedaban todos fuera del proceso penal. Ahora, cuando él habla, doctor, de caducidad en el momento en que no se siguió el trámite de expediente del caso Icua Bolaños, en donde los perjudicados fueron aproximadamente más de 100 personas. No, hay varios casos, ¿verdad? Hay abogados que prefirieron hacer la acción civil, otros que prefirieron pedir la reparación del daño en la causa penal. Aún así, durante todo ese proceso, se firmaron estos acuerdos. ¿Para qué lo hicieron? Si es que teníamos los derechos prescriptos. ¿Para qué firmaron esto y para qué esto se puso a disposición del juez de sentencia? ¿Para qué hicieron esto? Para minimizar su pena. Para eso hicieron. Pero aún así, las víctimas estaban tan necesitadas que firmaron estos acuerdos y fueron estafados. Él dice, perdieron los derechos. ¿Y para qué, Escobar Faela, firmaste esto si perdimos los derechos? doctor, volviendo al tema de la libertad condicional, entiendo que hay un problema gigantesco allí. Pero, en otro como foro. decía Patricia, esto es lo económico. Exacto. Ahora vamos a lo más grave. A eso justamente iba. ¿Qué es lo más grave que usted dijo hace rato y que todavía no nos comentó? ¿Se puede precisar, por favor? Una de las propiedades que nosotros, bueno, y esto que queríamos comentar tiene relación directa con la personalidad del imputado y su comportamiento. Una de las propiedades que habíamos embargado está precisamente en la calle Mariscal López, esquina Malutín. Un ratito, señores. Es esta. Nos imaginamos una residencia. No, no se imagina la residencia. cuyo- Esta es una propiedad, no hace falta que sea residencia, Sí. una propiedad muy valiosa. Sí, por el lugar. Que se vendió en $1.800.000. No sé si está acá la cámara. Sí, ahí Sí, se ve, ahí se ve. Se está viendo, doctor. Perfecto, muy bien. Esta propiedad ha sido embargada en la causa penal y en el mes de enero, en la fecha judicial, resulta que la propiedad se vendió sin el permiso judicial. Entonces el comprador fue la empresa Petit S.A. y el vendedor es el señor Juan Pío Paiva. Significa que Petit S.A. giró un cheque o le dio efectivo y le pasó al bolsillo de Paiva y Paiva le transfirió la propiedad. Pero ¿qué se detectó como consecuencia? Hicimos la denuncia con el doctor Latasa de este hecho y este hecho llegó a juicio. Y en este juicio se le condenó a las personas que practicaron falsificaciones de resoluciones judiciales que permitieron levantar los embargos. Pero ¿quién es el beneficiario? Paiva. Paiva. ¿Y dónde está Paiva? ¿Y dónde está la plata, sobre todo? No, la plata está en el supermercado, no sé, en el bolsillo de Paiva está la plata. Por eso. No cabe otra alternativa. Pero se vulneró el sistema. Claro. Claro, lo hicieron? pero esto es gravísimo. Estamos hablando de la comisión de un hecho punible, una conducta nueva de Paiva durante su proceso A de ver, condena. esto podría haber sido. A ver, ya entiendo lo que estás queriendo llegar, doctor.
esto podría ser un elemento, digo, para el juez para rechazar esta medida. Es que esta presentación está hecha ante el juzgado. Y se omitió Pero no eso. se tuvo en cuenta. Es entonces. más, gasté toda mi tinta acá al imprimir esto. No se tuvo en cuenta, doctor. No se tuvo en cuenta. ¿Por qué? Y acá está el reporte periodístico de compañeros de ustedes que dice 2 abogados condenados por falsificar oficios. Y acá yo no me acordaba, ¿verdad? Pero el fiscal de la causa fue René Fernández, que dice él acá, con esto se abre el camino para anular la transferencia, por un lado. Perfecto. Entonces, por otro lado, Paiva tendría que estar procesado por instigación. Doctor, pasando a otro tema rápidamente porque ya no tenemos tiempo. Sí, lamentablemente el tiempo. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿dónde está Juan Pío Paiva? En su casa no está, él tiene una orden de cumplir prisión preventiva en su Y vivienda. tiene que comunicar otra cuestión chistosa, ¿verdad? Por decirle así, con todo respeto del juez, el hecho de que su asesor de pruebas, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? De que, para que la gente entienda, si bien es cierto, Paiva está en libertad, pero debe cumplir algunas condiciones que fueron impuestas por el juez. Entonces, una de las condiciones, o sea, ¿quién controla esas condiciones? ¿Quién controla la prisión domiciliaria, por ejemplo, verdad? Nadie. Por eso en este caso particular, el asesor de pruebas es Luis Escobar Faela. La persona arrentada por Paiva es aquel que supuestamente le denunciará a Paiva ante el juez en caso de que incumpla. Pero ustedes no las vieron condiciones. ese punto es irracional, doctor. Y así mismo es, Dani. Él decía que Por eso ¿Cómo se digo, hizo no abogado es una defensor? cuestión jurídica acá, por eso te digo, Carlos Hermosilla, ¿qué pasó, compañero? ¿Por qué esa cuestión o no entendiste, o no leíste, o te apresuraste? No entiendo. ¿Sabes cómo subsanó eso? Ayer le hacía la consulta a Luis Escobar Faela y él decía que él está comprometido a tener que honrar el incumplimiento, en este caso, en caso que se manifieste, con una suma de 500 millones de guaraníes que le comprometió el juzgado. Si es que él no cumple su rol de asesor de prueba. Pregúntenle al doctor Marinoni qué pasó con el hindú o el boliviano, aquí no sé a quién tendría. Cali Alil Meri. Pregúntenle a él, pregúntenle a el abogado de Martí qué pasó con la prefianza. Nadie está preso, nadie pagó nada. Es más, en el hipotético caso de que eso algún día, que la Corte Suprema de Justicia destrabe esa acción de inconstitucionalidad que tiene sus buenos años, porque los abogados plantearon una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo porque los lleva presos. Es uno de los pocos casos de la Constitución Nacional que te llevan, digamos, que hay prisión preventiva, ¿verdad? Por caso de incumplimiento de medidas judiciales. Muy bien, lo que quiero llegar a lo siguiente. ¿Tiene capacidad económica Escobar Faela para afianzar por Paiva? Decía que sí. Yo entiendo que es una persona que ¿Pero pidió cuántos convocatoria de millones de acreedores, no afianza? sé si está en mejor condición ahora, pero O sea, ni siquiera ofreció garantía, dice usted, esa es la hipótesis. no, tuvo que haber ofrecido esa Sí, caución. ¿y se sabe pero que sea cuánto real. es la caución? 500 millones. 500 millones de guaraníes, sí. Pero está bien, a esta altura no es poca plata. Sí. No creo que sea tan estúpido Paiva que hoy se fugue. Si está a 2 años de Por comprobar. supuesto. No se fuga, pero no sabemos dónde está tampoco, doctor. Y tendrá que en su momento Pero eso, el asesor de prueba. en la resolución, mencionar. doctor, perdón, en la resolución tiene que figurar en donde él va a estar. Sí. Él haciendo- fijó un domicilio, que Y es no. ahí en donde vive, que Y es no el se supermercado. encuentra. Es planta baja supermercado. Pero si primer no piso, está ahí, gimnasio, entonces ya segundo está piso. violando la medida y él tiene que estar adentro por violación a la medida. Puede explicar dónde está en todo caso y Dani, redireccionar. no puede, ¿vos no crees puede que violar? ahora en helicóptero va a bajar si le hacemos una inspección en su domicilio? Si eso ocurre, cosa que no va a ocurrir. Va a bajar en inspección o se baja del túnel. Él va a estar en su casa, ¿no? Ayer decíamos, Luis Escobar Faela, tenemos que reconocer también, doctor, que conoce las artimañas de la aplicación del derecho. No, yo sí. Y él correcto. decía ayer que hay elementos fácticos que imposibilitan que Juan Pío Paiva esté en ese lugar y era de conocimiento público y que él en todo caso, si había un requerimiento del juzgado, daría las explicaciones correspondientes. Pero lo que pasa es que el juzgado no le va a preguntar si Paiva está o no en su Pero casa. si acá nosotros le pedimos al juez Hermosilla, le voy a recordar por si acaso porque se olvidó, el 22 de diciembre, antes de el 23 fue, ayer Sí, fue, sí. le decíamos que intime a Paiva para que en el hipotético caso de que nuestros argumentos no alcanzaran y como ocurrió, le diera libertad condicional, por lo menos porque es una potestad del juez disponer una obligación, por ejemplo, la de devolverte dinero. Ujú. No hizo. Le decíamos que pida un informe a la empresa Petri S.A. para saber cuánto se vimos la escritura de $1.800.000. ¿Cómo? ¿Dónde se pagó?
¿Qué ¿A través pasó? de qué banco? ¿Cuándo? La Exactamente. fecha. Y a René Fernández le dejo yo picando la pelota para que Te diga qué pasó de la nulidad de la doctor, transferencia. Por todo lo que estás diciendo, te repito, para finalizar por lo menos de mi parte, ¿usted cree que el juez recibió algo a cambio de todo esto? No. La corrupción generalmente, Dani, no tiene rostro. ¿Verdad? Nosotros no podemos, con 1000 gustos me gustaría bajarte para pasar al público alguna prueba flagrante. Pero tenemos que ser responsables de lo que decimos y si no tenemos pruebas no podemos señalar eso. Ahora, digo una cuestión, doctor. Si el Ministerio Público, tratando de encontrar una explicación, pues no creo que el juez sea tan torpe, encontrando una explicación de su fallo, ¿cómo él invocaría, por ejemplo, este tema de la devolución del dinero si es que el Ministerio Público no accionó contra Paiva, no lo incluyó? ¿Cómo yo tendría un elemento objetivo inexistente para poder sopesar al momento de dar una libertad Cierto, condicional? Roberto, cierto. Por eso que se tuviese tomado el tiempo, ¿verdad? Y dicho entonces, ante todo esto, ante los fundamentos de los incidentes por el rechazo, entonces pediré informe previamente. Eso es lo que hubiese hecho. Y acá, en su sentencia, ¿verdad? Hubiese dicho que he solicitado los informes y nadie me pudo contestar qué pasó. Porque parecería que el argumento que engloba o que difiere de esa responsabilidad del juez de Morcilla es decir que cada uno de estos juicios está en el juzgado natural. Claro, incólume dice, Sí. continuarán incólume. Y ese no es el espíritu de la ley, ni del legislador, ¿verdad? Cuando hizo esta ley. El espíritu, la ley penitenciaria, creo que el artículo 47, inciso D, menciona lo siguiente, que el reo, el condenado, el preso, debe producir algo en la cárcel, debe hacer un trabajo. Y ese trabajo que debe ser remunerado, él tiene que percibir un dinero. Yo no sé cómo estará eso administrativamente, es un tema también para investigar periodísticamente, ¿verdad? Debe de serle retenido el 10% del trabajo. ¿Para qué? Para pagar a la víctima. Doctor, en un minuto, ¿qué le dice Ley a penitenciaria, Hermosilla, ley penitenciaria, le dijimos, le avisamos. ¿Qué le dice en un minuto a Escobar Faela? No, con Escobar Faela nosotros tenemos que sentarnos realmente a gerenciar la posibilidad de que las víctimas salgan resarcidas como corresponde. O sea, resarcimiento no va a haber. Va a haber una distribución de un dinero que no jamás puede alcanzar para reparar El daño. una muerte o una mutilación como hubieron, ¿verdad? Eso no va a haber. Pero me gustó lo que dijo de la prorrata. Está correcto, pero sentémonos. O sea, que haya realmente esa voluntad para que Paiva pueda ser reinsertado a la sociedad. ¿Qué implica la prorrata último para Es definir un el concepto? proteo de lo que hay, se divide en partes y se acabó. Ya, perfecto. Uno Gracias. nunca se va a destrabar esto. No, y de hecho que sí. Sí, pero no hace falta ponerse nervioso ni atacarnos. Es solamente razonar y juguemos un juego limpio. Que según ustedes allí está la falta de voluntad de parte de Paiva. Es lo que el juez no averiguó. Muy ¿Quién bien. es el clan Paiva? Muy bien, gracias doctor. Cuando Gracias quieran. por su tiempo. Y también...